Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el último Contraplano del año. Os lo comentaba ayer que no lo tenía muy claro, pero sí, efectivamente es el último porque estamos a día 22 y este es el penúltimo sábado de 2018. El próximo, que será día 29, tendremos libros y será ya así la última contraportada. Y ya el siguiente Contraplano será en 2019, el día 5 de enero, es decir, la víspera de Reyes, eso siempre y cuando no se me vaya el santo al cielo, como me sucede de vez en cuando, y termine haciendo dos contraportadas seguidas, que por poder podría suceder. Bien, trataré de que no suceda, eso sí, porque películas, como os decía la semana pasada, tengo bastantes y quiero ir sacándolas para que no se me terminen quedando ahí en la carpeta, una carpetita que tengo en el escritorio que se llama exactamente Contraplano. Y ahí están todas vuestras llamadas y van saliendo, bueno, pues por orden de llegada, como aquel que dice. Eso sí, si el tema es de mucha actualidad, lo puedo colar en el caso de las llamadas normales, pero como las películas rara vez son de actualidad, pues no hay esa posibilidad de colar a nadie. Bien, en el caso de que queráis participar, y yo lo agradezco muchísimo, porque que participéis en este programa significa que el programa va a continuar, es decir, el Contraplano. No tenéis más que enviar un mensaje de voz, una nota de voz con vuestro WhatsApp. Creo que tendréis WhatsApp todos, el 99,9%. Y si no lo tenéis, pues en cualquier teléfono se instala y asunto resuelto, enviarla al siguiente número. Es apuntad bien, el 690 82 7909. 690 82 7909. Ya sabéis, más 34 delante porque si no, no me llega. Muy bien, las críticas de cine pues son de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos también. Esto tiene una... Si realmente queréis exponer una crítica larga tampoco es ningún problema. Eso sí, que la calidad de audio, os lo pido, por favor, sea buena. Es decir, que no haya ruido de fondo, detrás, ni nada de esto. Muy bien, queridos amigos, pues pasamos directos al Contraplano. Vamos a empezar, como siempre, con Jaume, de Mallorca, que nos trae uno de los grandes clásicos de la historia del cine. De hecho, os lo advierto ya, el programa de hoy, tengo todas las películas aquí puestas en la libreta, va a ser un programa casi, ha salido de manera involuntaria, pero va a ser un programa casi un contraplano dedicado a los clásicos. Todas las películas del día son clásicas, es decir, de los años 60 para atrás, lo que viene siendo el cine clásico. Pues la primera del contraplano es esta que nos trae, como os decía, Jaume. Una película que a mí me gustó mucho es El puente sobre el río Kwai, protagonizada por William Holden y Alec Guinness. Es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, concretamente en un campo de prisioneros de Japón que van ahí a unos británicos como prisioneros. Entonces, bueno, la película empieza pues estos británicos llegando a este campo de prisioneros que no tiene pinta, ya que está como en medio de la selva con 4 cabañas y sin muros y apenas parece que apenas hay vigilancia. Pero claro, el comandante de japonés pues le dice, si queréis huir, pues huid, estamos en medio de la nada y moriréis de hambre. Bueno, la película empieza así, los británicos llegando al campo de prisioneros y ya teniendo ciertos conflictos sobre respetar o no la Convención de Ginebra. A medida que va avanzando la película, pues les empiezan a obligar a hacer trabajos forzados, concretamente hacer una línea de ferrocarril. Aquí es cuando entran los británicos, pues a tener una... eh, empiezan a pensar si está bien ayudar a los japoneses para sobrevivir o si lo correcto sería boicotear la construcción. Aparentemente, pues van construyendo la línea de ferrocarril y hacen el puente. Y bueno, más o menos esto es la película. La verdad es que a mí me gustó mucho porque relata la historia de una parte que no se conoce tanto, que es la parte del campo de prisioneros de la parte de Japón. Y a mí me gustó mucho todo excepto lo que vendría a ser el final me pareció un poco, no sé, flojillo, pero por lo demás me gustó mucho.
Si el puente sobre el río Kwai ha pasado por algo a la historia, aparte de por ser una película excepcional, es por su tema musical principal, que es la silbada más famosa de la historia, que es esta que acabamos de escuchar y que de hecho estamos escuchando ahora mismo. Es famosísima, yo creo que todos en alguna ocasión hemos silbado esta tonada, yo en multitud de ocasiones, porque además cuando la silbas no solo te pones de mejor humor, sino que recuerdas la película y es, como os decía, una película muy buena. Pero aparte de esto, aparte de esta música, de la marcha, porque es una marcha realmente que se inventan los prisioneros para ir a trabajar al puente todos los días y que al ser tan pegadiza, pues ha terminado formando parte, es casi patrimonio de la humanidad, los silbidos del puente sobre el río Kwai. Bien, pues aparte de esto, la película es mucho más. Es una de estas películas redondas, tal cual, no son muchas, ¿eh? Podríamos decir que en la historia del cine hay 100 películas redondas, 120, 200 como mucho. Bueno, pues una de estas es El puente sobre el río Kwai. La abordemos por donde la abordemos, es buena, está perfectamente terminada. Los actores son estupendos, está filmada de maravilla, está dirigida estupendamente, la música, como os decía, es magnífica, la historia que cuenta es muy buena, todo. El guión es excepcional. Bien, podemos pensar, o podéis pensar, especialmente los que no lo habéis visto, que se trata de una película bélica. Los que hayáis escuchado la presentación de Jaume diréis, bueno, pues soldados, Segunda Guerra Mundial, japoneses, etcétera, prisioneros de guerra. Bien, el trasfondo es bélico. Punto. No es una película de combates ni nada por el estilo. Aunque eso sí es una película de heroísmo, si incluimos el heroísmo como uno de los componentes propios del cine bélico. Entra en muchos más terrenos. Entra en el terreno del drama, también en el terreno del género carcelario, porque claro, aunque se desarrolle en mitad de una selva de Birmania, aquello no deja de ser una cárcel especialmente dura, por cierto. Pero lo sorprendente de esta peli es que la historia en un principio es intrascendente. Son unos prisioneros de guerra británicos, como bien nos ha contado Jaume, a quienes obligan sus carceleros japoneses a construir un puente ferroviario sobre un río birmano para comunicar, o que tiene la intención de comunicar esa línea, Bangkok y Rangún, que es la capital de Birmania. Bueno, el río Kwai está en Tailandia, no está en Birmania. Lo que pasa es que en aquel entonces se le consideraba estaba dentro de la Birmania británica. Pero vamos, que no es el desembarco de Normandía, ni la batalla de Guadalcanal, no cuenta ningún gran episodio bélico en el que los protagonistas, aparte de desarrollar una historia dentro de ese episodio bélico, uno esté presenciando pues salvar al soldado Ryan, por ejemplo, que al margen de la historia propia de los protagonistas de la película, es que de trasfondo tenemos un episodio fundamental. No es el caso. Nadie sabría que existe el río Kwai si no fuese por esta película. Es un río menor de Indochina. Un río que, los lugareños de la zona, pero nada más, no es especialmente grande. Si buscáis imágenes por internet encontraréis, por supuesto, veréis también el famoso puente. Veis que es un río, un río selvático, obviamente lleva mucha agua, pero que no es el Amazonas, no es el Mekong, por ejemplo, que es el principal río de Indochina. Pues bien, sobre esa base tan simple, el director, que es David Lean, construye una historia soberbia, una historia de honor, de valentía, de obediencia, de patriotismo, de disciplina también, mucho de disciplina, de ética del trabajo. Es decir, la película tiene muchas capas y aborda un montón de temas. Luego, además, los personajes están escogidos con una precisión de cirujano. La relación entre el coronel británico, que es Alec Guinness, y el comandante japonés, que son dos caras de la misma moneda, es fabulosa. Hay además, en esta película, hay un viaje que recorren los protagonistas, un viaje interior, que recorren los protagonistas a lo largo de la película. Al principio no quieren construir el puente, como es lógico, a nadie en mitad de la selva, más siendo prisioneros de guerra, comiendo mal, les torturaban, etc. Les trataban a palos los japoneses y encima les hacen construir un puente. Lo cual tampoco querríamos ninguno de nosotros, pero es precisamente el puente el que les hace llevadero el cautiverio ahí en la jungla. Y llena de sentido ese cautiverio. Al terminarlo, los ingleses que están presos se encuentran entonces ante el dilema de dejar la obra que les ha mantenido con vida, dejarla en pie, o volarla.
Lo que les pide su interior es dejarla en pie porque les ha costado mucho trabajo hacerlo y simboliza ese puente su supervivencia. Pero por otro lado, ese puente va a ser utilizado para que los japoneses pues trasiguen municiones, armas, soldados de Rangún hasta Bangkok. Es decir, va a perjudicar a su propio país y a su propia causa. Es decir, se plantea de nuevo un dilema importante. Además, los japoneses quieren castigar a los prisioneros haciéndoles trabajar, bueno, pues con jornadas interminables. Pero ellos mismos los japoneses asisten a conforme van avanzando las obras del puente, sus prisioneros, sus cautivos, se fortalecen interiormente. En lugar de minarles la moral, que era la intención del alto mando japonés, hay que tratar a los prisioneros lo peor que podamos, pues han conseguido lo contrario, hacerles más fuertes. Por lo que el gran tema del puente sobre el río Kwai no es la guerra, a pesar de que es el trasfondo y bueno, está protagonizada por soldados. Es el trabajo y cómo hacerlo, la ética del trabajo que decía antes y cómo hacerlo con ganas y con ilusión, que es precisamente lo que nos redime y lo que nos dignifica como personas. Creo que esa es la gran lección del puente sobre el río Kwai, el gran tema. Pero vamos, miro el reloj, veo que me estoy pasando, da para mucho. Esta es la clásica película de Cineclub que da para un buen debate. Bueno, es una película estupenda, os dejo el enlace en Amazon, como hago todos los sábados, diazvillanueva.com, ahí pongo los enlaces a Amazon por si queréis comprarla. Acabo de mirarlo y en Blu-ray está a precio de derribo, a 9,9 euros. Blu-ray, en DVD está mucho más barato. Por cierto, ya con esto termino, David Lean también dirigió Lores de Arabia y dirigió Doctor Zivago, a ver si me la traéis, que a mí este director en concreto me gusta mucho y sobre todo estas películas clásicas de los años 50 y 60. Bien, seguimos. Vamos ahora con Martín, que nos trae otro clásico, como ya os advertí, esta vez de Paul Newman. Y la película que quiero recomendar para vuestras mercedes del contraplano es La leyenda del indomable o Cool Hand Luke de Stuart Rosenberg como director y como actor principal pues Paul Newman. Pues en general la película a grandes rasgos va de un ex militar que se llama Luke Jackson que tras estropear una serie de parquímetros entra en prisión por 2 años. Y bueno, te va narrando las distintas experiencias y vivencias que vive Luke en la cárcel hasta el final de la película. Hay momentos memorables como lo de comerse los 50 huevos, por ejemplo, o las veces que se intenta escapar. No soy yo muy del clásico del cine, no veo mucho, pero ahora estoy entrando en este mundo. Así que esto es una de las películas que recomiendo. Muchas gracias y un saludo. Pues mira, Martín, es una película que está muy bien, la vi hace ya muchos años y la verdad es que no me acuerdo mucho de ella, si te soy sincero. Pues no lo sé, a ver, 20 años puede ser, 25 quizá, que no he vuelto a ver esa película y claro, estas cosas se terminan olvidando, no sé, las películas le pasa un poco lo que a los libros, o te los refrescas un poquillo, pero es que no la tengo en DVD y tampoco la tengo en formato digital, es decir, vamos, digital, en archivo, entonces no me la he podido volver a ver. Recuerdo, eso sí que es una película dura, con mucho golpe y mucha paliza, porque a Newman le zurran finamente en la cárcel. Es por lo demás una peli muy de su tiempo, muy de finales de los 60, cuando se llevaba a hacer películas que denunciaban los abusos de la autoridad. Es de hecho esta época cuando se empieza a llevar al cine, se empiezan a llevar escenas de gran crueldad, que solo unos años antes hubieran sido impensables. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. Hoy vemos, qué sé yo, Perros de paja, de Sam Peckinpah, que es un poco posterior, es del año 71, creo. Bueno, no nos parece nada especial. Bueno, quizá, es un poco violenta, pero nada especial. Porque hoy ya estamos acostumbrados a violencia extrema en el cine, incluso en películas que no tienen vocación de violentas. Pero es que en 1970 esa violencia tan explícita era algo muy novedoso. Pues bien, eso se empieza a hacer a finales de los 60, principios de los 70, y luego ya se queda como una especie de corriente en el resto de películas, y hasta llegar al día presente, en el que las películas son, por lo menos en el cine de acción, son básicamente violentas.
Vamos ahora con otro clásico, el tercero del día. Este nos lo trae Lucas y no es, este es clásico, este es clasicazo, porque no es ni de los años 50 como El puente sobre el río Kwai, que es una película creo del año 57, tampoco es de los años 60, es de los años 30. Así que para que os hagáis una idea, el nivel de clásicos que tenemos hoy en el contraplano. Hola Fernando, de nuevo una película para el contraplano. Quiero recomendar un clásico de 1939 dirigido por el director Frank Capra y protagonizado por James Stewart. Es la película Mr. Smith Goes to Washington, aunque aquí en España se le dio un nombre más chulo, Caballero sin espada. Trata las miserias de la política americana. Un joven idealista e ingenuo político de provincias es nombrado senador. Va a Washington ilusionado, pensando que cambiará el mundo. Pero, sin embargo, se da de bruces con la realidad, la corrupción de políticos y empresarios sin escrúpulos generalizada, que le hará perder la fe y querer luchar contra el sistema, sin ser consciente de que caerá sobre él con todas sus fuerzas. Bueno, es una película muy buena, hace reflexionar algo que me gusta mucho en las películas. En su época debió de ser un argumento atrevido, pues Capra denunciaba de forma directa los fallos del sistema americano que sigue teniendo hoy día. Y bueno, actualmente estamos acostumbrados, estamos curados de espanto, pero para la época debió de ser muy sonado. Es de agradecer el atrevimiento de Capra. Y respecto al papel de James Stewart, creo que estuvo sembrado haciendo de un Quijote moderno, un David frente a Goliat. En fin, lo mejor es que la veáis. Espero que os guste. Muchas gracias y un abrazo, querido Fernando. Bueno, Caballero sin espada creo que la habréis visto prácticamente todos, si no todos. Es una película ya es que es del año 39, entonces estamos hablando de una película que tiene 80 años, o va a hacerlos ahora, en el año este que entramos, y famosísima. Se ha dado por televisión, en fin, es de las de Capra, de las más famosas y las más vistas. Es además uno de los dramas políticos más famosos de la historia. Y de hecho, de los primeros que se hicieron. ¿Diréis por qué? Pues en el año 15 no se hacían dramas políticos. Lo tenían complicado el año 15, porque el cine se hacía mudo. Y el cine político necesita mucho diálogo para desarrollar bien las tramas. Y claro, para eso hace falta sonido, para que el diálogo los tarjetones que metían en el cine mudo permitían tejer argumentos, pero no especialmente complicados. Bien, pues el cine sonoro no aparece hasta finales de los años 20 y se empieza a implantar ya en los años 30. Esta película, como os he dicho, es de finales de los 30 del 39, cuando el cine sonoro está ya muy consolidado y sobre todo para entonces había surgido ya una nueva generación de actores sonoros, actores que no tenían historial en el cine mudo, que no habían hecho películas mudas y que son todo nuevas caras. De hecho, la sonorización del cine renueva por completo el Star System de Hollywood. Entre el año 27, que es con la primera película, El cantor de jazz, la primera película sonora, y las películas de finales de los 30, se produce un auténtico, entre comillas, genocidio de los autores del cine mudo. Se quedaron muchos en el paro porque ya ellos no tenían una gestualidad diferente y los espectadores tampoco ya demandaban esa gestualidad teatral, y lo que buscaban es que supiesen actuar con la voz, cosa que muchos de esos actores no lo sabían hacer o simplemente habían pasado de moda. De hecho, Rodolfo Valentino, que murió en el 24 y provocó suicidios y todo, murió 3 años antes de que apareciese el cine sonoro. No sabemos, es una incógnita. ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Qué hubiese sido de él? Lo mismo hubiera terminado muriendo en los años 50 o 60, alcohólico, perdido, olvidado por todos y en la pobreza. ¿Quién sabe? Es decir, en aquel momento, el 24, estaba en la cumbre de su éxito, pero bien podría haber sucedido que 3, 4, 5 años más tarde todos se hubiesen olvidado de él, como se olvidaron de otros actores que habían sido tremendamente exitosos en la segunda y la tercera década del siglo, ¿no? Bien, uno de esos actores sonoros, por no desviarme mucho del tema de la película, fue James Stewart. De hecho, cuando hace esta película es un hombre muy joven. Debe tener 30 años, que lo mismo hasta alguno menos. De hecho, cuando la ves, se te hace muy joven para ser senador. Claro, lo que busca Capra es, ¿cómo metemos a un senador tan joven, casi a un veinteañero, le metemos en Washington, en una época en la que además los políticos eran más mayores que ahora? Bueno, pues es que es un tipo que me recomiendan mis hijos, es decir, un jovenzuelo, que por una carambola, el destino muy extraña, consigue llegar a senador del estado. Un estado, por cierto, sin nombre. Capra ahí sí que procuró evitar poner Nueva York o Vermont o New Hampshire, es decir, no quiso poner nombre al estado, y lo coloca en Washington a un tipo francamente inocente. Bueno, claro, también es verdad que
que sea joven ayuda a entender la ingenuidad del senador. Es que si no, claro, si metes ahí a un tipo de 60 años que es senador, bueno, te estás enterando ahora. Claro, lo suyo es que tuviese unos 30. Pero vamos, la película está muy bien, fue un bombazo total en su momento, y lo fue porque denunciaba de un modo muy explícito una de las cosas que, bueno, todo el mundo sabía en Washington, pero no era tan conocido fuera de Washington, es decir, la corrupción. Que la corrupción es el combustible que pone en marcha aquella ciudad todas las mañanas. Es algo que para los yanquis de provincias era poco menos que una novedad. Esto obviamente a los políticos de la época no les gustó nada. De hecho, esto es una anécdota, no sé hasta qué punto la leí, no me acuerdo dónde, en un libro de historia del cine, hasta qué punto sea cierto que Joseph Kennedy, el padre de JFK, que entonces era un tipo muy poderoso, era embajador y con muchas influencias, embajador en Londres, llegó a pedir al estudio que la película no se estrenase en Inglaterra, porque iba a dar muy mala imagen de los Estados Unidos. Iba a decirles, bueno, esto está bien, que lo veamos allí. No había gustado nada, pero bueno, hay libertad de expresión. Pero claro, si esto lo ven los ingleses, que nos admiran y que piensan que somos lo más de lo más, pues ¿qué van a pensar? Que Washington está lleno de gente que roba, bueno, está lleno de gentuza, y esa no es la idea. Tenemos que transmitir que nuestra república es la pureza personificada. Al final no le hicieron ni caso el estudio, por supuesto, la película se estrenó en Europa. Fijaos la época, año 39-40, justo cuando empezaba la Guerra Mundial. A los europeos no hubo escándalo, porque los europeos, como pueblo viejo, que los políticos se corrompan les parecía lo normal. Estaban habituados a padecer gobiernos pésimos y corruptos. Yo he pensado muchas veces que esta película, esta de Caballero sin Espada, podría ponerse al día y traerse a nuestros tiempos. Hacerse igual un Caballero sin Espada, actualizado, obviamente. Aunque claro, bien pensado, no lo sé, quizá en Estados Unidos ya no hay esa inocencia que había en la América de los años 30. La América profunda, quiero decir. Hoy en la América profunda se sabe a la perfección que Washington es un nido de víboras. Se sabe porque ven la televisión, porque ven internet, porque la gente está hiperinformada y porque además tenemos acceso a la información a golpe de un clic, con un solo dedo en nuestro teléfono. Pero esto no era así hace 80 años. En el año 39 la mayor parte de estadounidenses vivía plácidamente en su pueblo, dedicado pues a sus labores agrícolas o a trabajar en la industria, a lo que fuese. Estados Unidos es un país muy grande, lejos, lejísimos, cientos, miles de kilómetros de Washington, y bueno, pues jamás visitaban esa ciudad, apenas salían de viaje más allá de los estados vecinos como mucho. Había mucha menos información disponible, el periódico local, la emisora de radio, la que ponían música, y además circulaba de manera mucho más lenta. Es decir, que hoy no hay un Jefferson Smith, por más que le busquemos, un tipo tan puro y tan inocente. Pero vamos, por poder se podría hacer algo parecido, adaptándolo a los tiempos presentes. Aunque claro, evidentemente ya no causaría escándalo, porque, como bien dice Lucas, estamos curados de espanto y saber asumir que los políticos son, o que las capitales, en general las capitales políticas, están llenas de ladrones, es algo muy común. Sobre todo después de ver House of Cards, que creo que, bueno, si esto lo viesen, House of Cards, Frank Underwood, si lo viesen en el año 39, les hubiesen echado del país, los hubiesen tirado al océano. En fin, vamos a seguir con otra, como si tres clásicos no bastase, os decía que iba a ser la cosa de clásicos. Pues aquí tenemos el cuarto. Este es un clásico mexicano de un director español muy conocido. Yo creo que ya con los aficionados con esto lo sabréis a quién me refiero. Nos lo trae Paloma. Hay una película que me resulta magnética, El ángel exterminador de Buñuel. La vi hace un montón de años en televisión. Posteriormente la he visto, no sé, 3 o 4 veces más. En ella Buñuel relata los días que vivieron un grupo de personas de clase alta de la élite en una gran mansión. Lo que les sucede al no poder salir de esa mansión, quedarse sin alimentos, sin agua, les va despojando de todo lo material y
bueno, pues es interesante ver cómo se portan, cómo pierden los modales, las formas. Me sigue gustando verla de vez en cuando. Yo creo que es una buena película a tener en cuenta. Un saludo, Fernando. El Ángel Exterminador es de la etapa mexicana de Buñuel, del año 1962 exactamente. Fue una película casi diría que experimental, esta del Ángel Exterminador. Bueno, un poco el Buñuel en cierta medida fue un director esencialmente experimental, un autor, que dicen en francés. Esta está rodada de hecho en blanco y negro, el 62, una película de los años 40, en una época en la que ya todo se hacía en color. Esta fue la época dorada, la edad de oro del cine mexicano, la época de los años 50, 60. Es decir, que además disponían de financiación, había mucho más dinero en México para hacer cine que en España, por ejemplo, y que en la mayor parte de países de Europa. Pues aquí vemos, por ejemplo, cómo Buñuel experimenta con el montaje y lo llena todo de elementos surrealistas, que el surrealismo pues era una vanguardia minoritaria, como vanguardia, por supuesto, típicamente europea en los años 20. Que 30 o 40 años después, ya los años 60, en México, pues era poco menos que una rareza absoluta. Algo realmente extraño. Les debió chocar a los espectadores de la película, aunque bueno, sabiendo que era de Buñuel, él ya había hecho Viridiana, que también tiene lo suyo. A mí, desde luego, me gusta más Viridiana que El Ángel Exterminador, aunque esta es una buena película. No es para todos los públicos, eso sí, ya os digo, tiene un componente de autor y un componente experimental muy grande. Pero eso sí, a los aficionados les suele gustar muchísimo. Cualquiera que se ve Paloma, que esto del cine te gusta, porque para que te la veas, incluso la revisites de vez en cuando, significa que el director y que el cine de autor te gusta mucho. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos a terminar con Patricio, que es precisamente un oyente mexicano, que no nos trae una película, nos trae un gran actor y después de presentarnos al actor, no voy a decir quién es, nos lo va a decir Patricio, nos recomienda 2 películas de él. Esto tampoco está mal, lo podéis hacer más con actores o con directores. Es una manera de abordar las críticas, algo diferente, pero que también está muy bien. Vamos a escucharle. Deseo iniciar mi participación en tu contraplano rindiendo tributo a uno de los actores que más admiro, el mexicano y paisano Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, mejor conocido como Anthony Quinn. Un luchador nacido en Chihuahua y fallecido a los 86 años, que empezó, después de ejercer desde los 5 como jornalero, diversos oficios, entre ellos el de boxeador, con su 1,88 m de estatura. Hijo de padre irlandés y madre indígena mexicana, casó a los 17 con una mujer de 34, que lo inició en el arte y la filosofía. Más tarde, por méritos propios, incursiona con éxito en la arquitectura, siendo incluso discípulo del gran maestro Frank Lloyd Wright. Todo lo anterior como antesala de su ingreso al cine a los 21, debutando como extra en películas como Mesera Nocturna, Sworn Enemy, Parole o Vía Láctea, todas ellas rodadas en 1936. A esa misma edad, y ya separado de su primera, se desposa ahora con la hija nada menos que del célebre productor y director estadounidense Cecil B. DeMille, quien mucho no le ayudó, por cierto, dado su origen mexicano. Pues bien, basándome siempre en las películas que más me han enriquecido o impactado al verlas, les participo en principio 2 de este fenómeno, a reserva de comentar otras más en una próxima entrega, pues la carrera y vida de este actor tiene, créanme, mucho recorrido. La primera película, El jorobado de Notre Dame, dirigida por el longevo cineasta francés Jean Delano en 1956, compartiendo reparto nada menos que con la actriz Gina Lollobrigida, e interpretando magistralmente el papel de Quasimodo. Aunque la primera película, basada en una novela escrita por Victor Hugo en 1831, se hizo en blanco y negro, con la diva Maureen O'Hare y el actor Charles Laughton bajo la dirección de William de Terle en 1939, esta nueva versión con Quinn, llena de autenticidad y dinamismo, se filmó ya en color y tuvo una gran aceptación,
dado el alto nivel interpretativo de ambos protagonistas. Después se hicieron varias más, incluso de dibujos animados por Disney en el 96. La historia es conocida. Un ser deforme, custodio del campanario de esta catedral gótica construida en el París del siglo XII al XIV, que se enamora de la bella cantante gitana de nombre Esmeralda y en quien despierta una especial ternura por su entrega inusual y alocada. Cabe mencionar que antes de este éxito, Queen ya había participado en 67 películas. La segunda, Zorba el Griego, dirigida en el año de 1964 por el chipriota Michael Kakoyannis, basada en una novela publicada en 1946, escrita por el griego Nikos Kazantzakis. Ubicada en los años 30, es la historia de un joven intelectual socialista que inicia un viaje a Creta con el fin de reabrir una antigua mina y sumergirse en el mundo de la clase trabajadora local, encontrándose entonces con el bullicioso y atípico Alexis Zorba, interpretado por el espléndido actor, cuyo personaje baila y tañe un instrumento de cuerdas de origen húngaro-hindú como objeto de seducción frente a Hortensia, una mujer madura y antigua cortesana que regentea unas viejas casetas de baño en la playa local, la que es interpretada por la enigmática actriz y cantante griega Irene Papas. Las cenas y tertulias entre los tres dan significado a las palabras, al arte, el amor, la belleza, la pureza, la pasión y la conciencia de clase, donde lo sencillo alcanza lo sublime en un vaso de vino, unas castañas asadas, un brasero y el sonido del mar. Pasión sublime y mágica a la vez, que por cierto se expresa y se desfoga en esa ya tan célebre escena en la que, teniendo como música de fondo la famosa melodía de Mikis Theodorakis, que varios hemos bailado algunas veces con ambos brazos extendidos, nos asociamos de inmediato al film del mismo nombre. Pues muchas gracias, Patricio. Es un perfil muy bonito el que le has hecho a tu paisano, a Anthony Quinn. Las dos películas que nos recomiendas, que nos recomiendas de él están muy bien. Bueno, Anthony Quinn tiene una filmografía inmensa, inabarcable. Estas dos son muy famosas, aunque yo creo que es más Zorba el Griego. Zorba el Griego podría ser, quizá la película más famosa y más... Si pensamos en Anthony Quinn, automáticamente nos viene a la cabeza Zorba el Griego, aunque representó tantos personajes durante tanto tiempo, pero además gozó de una vida muy larga, que esta de Zorba el Griego además nos trajo hemos empezado hoy con una partitura de cine famosísima, pues esta nos trajo otra de las partituras más célebres de la historia. Me refiero al Sirtaki. Lo habréis escuchado mil veces, bueno, lo estáis escuchando ahora porque lo he metido de fondo. Esta es una danza que mucha gente tiende a pensar, piensa de manera positiva, dice, esto es la música típica, centenaria de Grecia. Y los griegos llevan siglos bailando así. Esto pasa si uno va de turismo a Grecia, y en las agencias de viajes, que son muy cucas, cuando te ven venir, dicen, no, como usted, el Sirtaki, una danza, no te dicen milenaria, no te dicen que Aristóteles la bailaba de puro milagro. Pues no, es una danza del año, pues eso, del 66 o... Sí, cuando es esta película creo que es del 65, el 66, es decir, que tiene 50 años de antigüedad. Se coreografió exclusivamente para esta película, que la baila Anthony Quinn en la playa. Esto de... se agarra, se levanta los brazos, se los posa sobre el de al lado, así se baila el Sirtaki. Realmente esta coreografía que ahora bailan en Grecia y la consideran una de las melodías nacionales, nació en una película de Hollywood llamada Zorba el Griego, y el primero en bailarla fue el propio Anthony Quinn. Bueno, os voy a dejar con ella, que es por lo demás una melodía muy bonita, a pesar de que es muy famosa y está muy sobada, es una melodía muy bonita. Y con esto, con Zorba el Griego, mejor dicho, con el Sirtaki de Zorba el Griego, nos despedimos hasta mañana.